Complemento como objetivo en COVID-19 es el título del artículo a revisar. Mi nombre es Daniela Yamet Carrasco y mi tutora es la doctora Juana Villegas. A fines de diciembre del 2019, los centros de salud locales en Wuhan, en China, informan sobre grupos de pacientes que presentaban una neumonía de etiología desconocida. Científicos chinos identificaron al agente causal como un nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud anunció el nombre oficial de la nueva enfermedad como enfermedad por coronavirus 2019 y el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo nombró SARS-CoV-2. Se ha evidenciado que SARS-CoV-2 es un virus altamente contagioso y transmisible entre los humanos. El principal modo de transmisión de la enfermedad es por medio de la inhalación de gotitas respiratorias desde una persona infectada a otra, existiendo un contacto estrecho entre ambas. El periodo de incubación del virus oscila entre 2 y 14 días, presentándose la aparición de síntomas aproximadamente al quinto día. Las características clínicas de COVID-19 son variadas, las que pueden manifestarse desde una infección asintomática hasta una neumonía leve a severa. Los principales síntomas incluyen fiebre, tos seca, mialgia, fatiga y dificultad respiratoria, y en menor medida diarrea, náuseas y vómitos. Generalmente, muchos de los pacientes presentan síntomas respiratorios leves. Sin embargo, los adultos mayores y pacientes con comorbilidades subyacentes, tales como hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes y enfermedad cardiovascular, pueden desarrollar cuadros de mayor gravedad como síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock séptico, lo que podrían conducir incluso a la muerte. El SARS-CoV-2 pertenece al género de los beta-coronavirus y tiene similitudes genómicas con SARS-CoV y MERS-CoV. Su material genético consiste en una cadena de RNA monocatenario de polaridad positiva, en el que se codifican proteínas importantes para su transcripción y replicación. El mecanismo de infección de SARS-CoV-2 comienza con la unión del virión a un receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 de la célula huésped y su posterior entrada por endocitosis. El genoma RNA viral se libera al citoplasma, donde se transcriben y se traducen las proteínas necesarias para la producción de las proteínas estructurales y para la replicación de su material genético. Posteriormente, el RNA replicado se asocia a la nucleocápside y se ensambla junto con las proteínas estructurales para conformar las partículas víricas que serán liberadas de la célula infectada. El sistema inmune hace frente a la infección viral mediante el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos por parte de la inmunidad innata y por la acción de los linfocitos T y B por parte de la inmunidad humoral. El conocimiento de las bases genéticas y moleculares de SARS-CoV-2 permite visualizar las posibilidades de establecer tratamientos farmacológicos o desarrollo de vacunas para controlar y disminuir los efectos patogénicos de la enfermedad. En la imagen se observa la partícula vírica de SARS-CoV-2, que posee una nucleocápside compuesta por RNA genómico asociado a la proteína, cubierto por una envoltura externa de proteínas estructurales principales y proteínas accesorias como hemaglutinina esterasa. Existe una necesidad urgente de desarrollar terapias efectivas para COVID-19. La mayoría de los pacientes que se enferman críticamente después de la infección por SARS-CoV-2 desarrollan síndrome de dificultad respiratoria aguda. El deterioro de la función pulmonar se ha atribuido a una respuesta inmune desadaptativa más que al aumento de la carga viral. Una teoría es que la activación de las células inmunes residentes en los pulmones a través de receptores de reconocimiento de patrones impulsa la liberación de citocinas proinflamatorias y la extravasación de neutrófilos y monocitos sanguíneos hacia los bronquios. Estas células pueden alterar la barrera aire-sangre al causar daño tisular colateral.
en particular a las células epiteliales de las vías respiratorias y las células endoteliales vasculares, que expresan el receptor de entrada ACE2 para el SARS-CoV-2. El daño de las células endoteliales vasculares puede explicar las microangiopatías trombóticas. Actualmente, el tratamiento de COVID-19 se limita al tratamiento sintomático y paliativo. Se están realizando esfuerzos para desarrollar terapias más efectivas, con ensayos que incluyen varios medicamentos antivirales, agentes antiinflamatorios y el medicamento contra la malaria, hidroxicloroquina. Los ensayos clínicos en curso del bloqueo de interleucina 6 e interleucina 1 en pacientes arrojan resultados preliminares prometedores y pueden sentar las bases para enfoques de inmunoterapia combinada. El complemento es un componente integral de la respuesta inmune innata a los virus y un instigador de respuestas proinflamatorias. Actualmente, un estudio reciente de SARS-CoV, que está estrechamente relacionado con el SARS-CoV-2, encontró que la activación del componente C3 del complemento exacerba la enfermedad en el síndrome de dificultad respiratoria aguda asociado al SARS-CoV. Los ratones deficientes en C3 infectados con SARS-CoV mostraron menos disfunción respiratoria, a pesar de cargas virales equivalentes en los pulmones, y esto se asoció con una menor infiltración pulmonar de neutrófilos y monocitos inflamatorios, y niveles más bajos de citocinas y quimiosinas, tanto en los pulmones como en el suero. Esto sugiere que la inhibición de C3 también puede aliviar las complicaciones pulmonares inflamatorias de la infección por SARS-CoV-2. La notable disminución de los neutrófilos que infiltran los pulmones y los niveles reducidos de interleucina 6 intrapulmonar y plasmática observados en los ratones con deficiencia de C3 infectados con SARS-CoV sugieren el potencial de combinar inhibidores de C3 con regímenes anti-interleucina 6. Además, el posicionamiento corriente arriba de la señalización de C3 en la cascada inmune innata también aboga por el potencial antiinflamatorio más amplio del bloqueo de C3 con agentes como AMI-101, que actualmente se está probando en pacientes con COVID-19. AMI-101 es un inhibidor selectivo de la activación del complemento, que se une al componente del complemento C3. Este inhibidor actualmente se está probando en ensayos, los que ya se encuentran en fase 2. La inhibición de C3 podría bloquear simultáneamente la generación de C3A y C5A, así como la activación de C3 intrapulmonar y la liberación de interleucina 6 de los macrófagos alveolares u otras células que expresan los receptores C3A o los receptores C5A, mejorando así la lesión pulmonar. Los modelos de infección de sangre total in vitro con el inhibidor de comstatina C3 AIM-101 han demostrado que este interfiere con la liberación de interleucina 6. Aunque la activación del complemento se ha asociado con la fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria aguda, causado por diversas enfermedades subyacentes, los datos clínicos sobre el papel de la activación del complemento en el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda asociado al SARS-CoV-2 son escasos. Un estudio previo reciente informó que las muestras de biopsia pulmonar de pacientes con COVID-19 grave mostraron una activación del complemento generalizada, caracterizada por la generación de C3A y el depósito de fragmentos C3. También se observó un aumento notable de los niveles séricos de C5A. El tratamiento de pacientes con un anticuerpo anti-C5A produjo una mejoría clínica inmediata.
medida por el aumento de la oxigenación pulmonar y la disminución de la inflamación sistémica. Los inhibidores de C5 se han utilizado de forma segura en la clínica durante casi 15 años y su uso en ensayos clínicos iniciales está respaldado por el papel bien establecido del eje C5A y su receptor en la fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Sin embargo, la inhibición de C5 por estos agentes puede ser parcial, lo que permite que la actividad residual de la vía terminal sesgue la eficacia en casos de activación excesiva del complemento, que a menudo se observa en infecciones. Estos fármacos no afectarán el eje C3A y su receptor. Los inhibidores proximales del complemento podrían ser más efectivos, pero aún se encuentran en desarrollo clínico y aún no se ha aprobado ninguno, aunque se dispone de datos limitados de ensayos clínicos en fase 2. Dada la organización del sistema del complemento, todos estos agentes podrían potencialmente prevenir los pasos iniciales que conducen a una inflamación pulmonar manifestada. Se puede lograr un efecto inhibidor más amplio sobre la respuesta inflamatoria desadaptativas con agentes anti-C3, como AMI 101, y algunos inhibidores cadena arriba específicos de la vía también pueden mostrar eficacia. Por ejemplo, inhibidores de la vía de la lectina. Los beneficios de inhibir específicamente la vía alternativa o la vía clásica quedan por aclarar. En la figura se aprecia cómo la activación del complemento puede contribuir a la respuesta inflamatoria desadaptativa que se observa en algunos pacientes con COVID-19 grave. La inhibición de C3 o C5 puede tener potencial terapéutico en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Solo una pequeña proporción de pacientes desarrolla una enfermedad agresiva, pero faltan indicadores clínicos confiables para identificar a los pacientes en una etapa temprana de la progresión de la enfermedad. Aún no se ha establecido la ventana de tiempo para una intervención óptima y las poblaciones de pacientes que podrían beneficiarse de la inhibición del complemento terapéutico. Los biomarcadores de la actividad del complemento no se utilizan de forma rutinaria, ya que la mayoría de ellos son inestables y tienen una vida media muy corta. Sin embargo, la combinación de indicadores clínicos de progresión del síndrome de dificultad respiratoria aguda con biomarcadores conocidos de inflamación, como la proteína C reactiva, niveles plasmáticos de interleucina 6 y ferritina, permitirían identificar a pacientes que podrían beneficiarse de la inhibición del complemento. En etapas avanzadas de COVID-19, la inhibición de C3 tiene el potencial de controlar ampliamente no solo el síndrome de dificultad respiratoria aguda, sino también la inflamación sistémica que afecta los lechos microvasculares del riñón, el cerebro y otros órganos vitales, lo que parece ser una complicación en casos graves. El complemento es un actor clave de la inmunidad protectora contra los patógenos, pero su activación excesiva o desregulada puede resultar en una lesión tisular colateral. Sin embargo, los inhibidores del complemento solo se utilizan actualmente en enfermedades humanas raras, como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Actualmente, al 30 de noviembre en Chile se han registrado 551.743 casos totales de COVID-19 y 15.410 personas fallecidas, según las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud en sus reportes diarios de COVID-19 e informe epidemiológico COVID-19. Al ver estas cifras, urge buscar medidas terapéuticas para poder combatir el virus. La desregulación del complemento está emergiendo como un factor clave de la hiperinflamación, llevando a producir el síndrome de deficiencia respiratoria aguda en COVID-19.
En estos tiempos se está alentando con investigaciones y ensayos clínicos con inhibidores de componentes del complemento C3 y C5 para evaluar su eficacia. Ya se encuentran algunos en fase 2 para ser aprobados y así llamar a las compañías farmacéuticas dedicadas al complemento y a científicos individuales a contribuir activamente para comprender mejor el papel del complemento en COVID-19. Esta es mi bibliografía. Gracias por su atención.